¿Sabías que la imagen y el prestigio de una marca o de una persona en el internet son muy importantes para una empresa o un profesional? Porque de ello depende una buena negociación, una contratación o nuestra credibilidad. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Chinchilla y muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Hoy hablaremos acerca de la reputación online con un especialista desde Costa Rica para que nos diga por qué es importante y cómo la debemos de cuidar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roy? Gusto saludarte. Quiero contarles que Roy nos visita desde Costa Rica. Él es publicista, especialista en marketing digital, creación de contenido de valor y reputación digital con más de 8 años de experiencia. También ha trabajado en agencias de relaciones públicas y publicidad como Garnier, Porter Novelli y liderando la estrategia digital para empresas desde el sector de hotelero, banca, belleza, educación, salud y de consumo masivo. Actualmente se desarrolla como consultor independiente en social media y construcción de reputación para las redes sociales. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es cómo se describe, que es creativo, optimista y emprendedor. ¿Cómo estás? Ahora sí, todo bien, Héctor. Gracias por el espacio. En primer lugar, y bueno, un gusto a toda la gente de El Salvador y por supuesto de Costa Rica, y esperemos de que se puedan seguir compartiendo espacios como estos para compartir contenido de valor, ¿verdad? Utilizar las redes sociales también para educar y por supuesto aportarle a las personas. Vamos a partir diciendo qué es reputación online o reputación digital, que es la rama que tú manejas y conoces muy bien y como consultor independiente. Ok, bueno, la reputación online es definitivamente nuestro currículo digital. Todos los usuarios como personas, desde que tenemos una red social, estamos expuestos, es casi nuestro currículo, es cómo nos mostramos nuestra vida hacia el mundo exterior. Y esto, por supuesto, como nosotros nos proyectemos en nuestras redes sociales personales, esto va a llegar a influir en nuestro ámbito laboral. E incluso para nadie es un secreto que recursistas humanos o empresas que están en procesos de reclutación ahora se fijan incluso en las redes sociales para incluso evaluar a la persona. Esto puede llegar a sonar un poco como invasivo, pero realmente son también parámetros que se están tomando en consideración. Así que depende de tu puesto, de tu función, a dónde te quieres enfocar, si tienes que tener muchísimo cuidado en cómo te estás proyectando y por supuesto en cómo querés mostrarte, porque eso también va a tener un factor determinante en una contratación, en un puesto o incluso también te puede generar alguna crisis personal, ¿verdad? Algún comentario relacionado con política, con religión, con derechos humanos, son temas sensibles que al final siempre van a despertar diferente tipo de opinión. Entonces, cuando son este tipo de temas y depende de tu posición o tu puesto o tu estatus laboral, es mejor siempre mantener un cierto margen con estos temas. Una de las cosas que también creo que al momento de hablar de la reputación online es el prestigio que nosotros tenemos, nuestra imagen. No es lo mismo lo que se dice con lo que realmente nosotros estamos publicando, porque a veces hay personas que utilizan las redes sociales para proyectar básicamente lo que realizan, sin embargo no están proyectando lo que realmente son como personas. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo nos afecta a nosotros al momento de tener una mala reputación en la internet, al momento de tener una negociación o conseguir un trabajo, que creo que es importante. Ok, bueno, esto principalmente una persona que en este momento está buscando empleo o bien quiere tal vez un movimiento laboral, tiene que tener en consideración que depende de donde se esté proyectando, esto va a llegar a influir muchísimo en su ámbito. Por ejemplo, si estás en el ambiente político, si estás en un ambiente empresarial, tenés un puesto de director o un puesto que también sos la cara, es que también hay que considerar que depende de donde vos estés, también representás en cierta parte a la empresa. Y esta consideración hay que tomarla muy en cuenta porque hay casos tal vez de personas que se han visto involucradas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, un caso muy concreto es con una persona de la función pública en el sector salud, que con este inicio de la pandemia, por supuesto, era un poco sensible todo el tema de eventos y demás. Resulta que este funcionario público salieron unos videos, se filtraron que estaba en un yate con un grupo de personas. Al ser una figura pública, estar en la función pública y por supuesto representar al sector de salud, esto le costó que la gente lo atacara y se difundiera los videos que estaba disfrutando en una fiesta, sea con su burbuja social o no,
tenga razón él o no, esto le llegó a costar su puesto. Incluso tuvo que dejar su función y se tuvo que retirar. Entonces, eso es un caso visual o es un caso real de que pasó acá con una mala manejo de reputación, ¿verdad? E incluso si estás en el sector de educación, si estás en el sector también de exportaciones, si estás en el sector también incluso del entretenimiento, un mal comentario o un mal manejo de tu vida privada que se pueda filtrar, eso puede considerar un poco caro para tu reputación. Roy, otra de las cosas, por ejemplo, es cuando nosotros no sabemos dividir cuál es lo público y cuál es lo privado, o sea, hasta dónde podemos llegar nosotros como figuras públicas, qué debemos publicar, o sea, del correo, nuestro teléfono, porque muchas veces también para poder una autenticación en redes sociales nos piden casi toda la información, dónde vivimos, qué hacemos, pero ¿será que es confiable publicar nuestra información a través de redes sociales a pesar que somos figuras públicas? Y también como las personas comunes y corrientes que no se dedican a este tipo de estar en los medios de comunicación, dar más información de lo que no deben de dar. Ok, si sos figura pública, lo más importante es tener ciertos filtros, ¿verdad? La misma configuración de las redes sociales, tanto del Instagram, del Facebook o del LinkedIn, te permite la visualización, ya sea tu correo electrónico o tu número de teléfono. Lo que siempre se recomienda es que mejor se mantenga de una manera privada, al menos de que tu proyección sea con fines comerciales, que marcas te necesitan escribir o que te necesitan tener un contacto mucho más directo con vos. Entonces esto depende mucho del perfil de figura pública. Yo siempre recomiendo, incluso cuando asesoro a personas que tienen una marca personal ya más pública y más posicionada, es que lo mantenga lo más privado posible y que por supuesto sus redes sociales ya dejan de ser personales y pasan a ser más públicas. Ese, como se dice, es parte del precio del éxito, también el precio de la fama, ¿verdad? Como es una frase muy popular. Si tenés redes sociales personal, una persona común y corriente, por decirlo así, sí se considera también que se tengan ciertos información privada, por ejemplo, tal vez tu número de teléfono. ¿Por qué? Porque se puede prestar para ofensas, se puede prestar de que tengan el acceso directo a tu WhatsApp y tal vez pasó algún comentario privado tuyo y te están atacando ya de manera directa. Incluso la dirección personal, el correo electrónico, sí se recomienda que se maneje de una manera un poco más privada, porque para eso incluso hay otras tácticas para poder llegar a las personas si se quieren comunicar de manera privada. Roy, por ejemplo, al momento de nosotros tener nuestra red pública, ¿qué es lo que pasa? Hay figuras públicas que tienen su Facebook, digámoslo así, con un nombre diferente al de figura pública. ¿Eso es recomendable o tratar la manera de utilizar las configuraciones de que solo ellos puedan enviar invitación o tratar la manera de que ellos solo puedan buscar? ¿Qué les recomienda a estas personas? Porque muchas veces lo que hacen los fans, digámoslo así, que lo que está oculto, la gente quiere ver que hay lo que está ocultando el personaje. Eso depende mucho, por ejemplo, del objetivo. Hay figuras públicas que ellos incluso parte de su filtro es con su manager, ¿verdad? O parte de su filtro también es como un equipo ya que hay detrás, que tienen que pasar primero por ese equipo para poder acceder a esta persona. Si bien es cierto, hay otras maneras incluso directas. Hay figuras públicas que tienen su correo visible, tienen incluso hasta ponen su WhatsApp, pero eso depende mucho del objetivo y dónde estás apuntando. Sí recomiendo que en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, como nosotros, ¿verdad?, esté lo más visible posible, ¿verdad? Porque si somos comunicadores, lo que queremos transmitir es transparencia, lo que queremos transmitir es que estamos cercanos con las personas. Algo que también es muy clave en la reputación online es que también eso depende mucho de qué tan cercano te querés proyectar. Por ejemplo, hay ciertos influencers o hay ciertas figuras públicas que tienen, por ejemplo, oculto la opción de responder las historias con un mensaje. Entonces, bueno, ahí ya te quitas un filtro que tal vez no querés que todas las personas te respondan las historias, pero que solo te contacten. ¿Es bueno o malo? ¿O es bueno o malo tener así oculto? Porque al final hay personas que tienen esa curiosidad de interactuar con el artista, con el político o con la marca. Al momento de que le ocultas esta opción, ¿qué mensaje le estás dando a tu audiencia?
Yo en lo personal lo que siempre recomiendo es que estén los canales habilitados, ¿verdad? Porque si estás en redes sociales también parte del objetivo es que tenés que estar para las personas. Es casi como que tenés que servir, ¿verdad? Y parte del algoritmo de redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, esto premia. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es la visibilidad y qué tan atractivo va a ser tu contenido para el feed de las demás personas en los buscadores. Entonces, si entre más habilitadas tengas estas opciones, cada comentario que uno responde, cada mensaje que uno responde, genera un engagement mayor y esto le da una señal al Instagram de que tu perfil es activo y que tu perfil también es recíproco con la comunidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí lo recomiendo. Eso sí, depende también mucho del elemento, ¿verdad? Del elemento de qué tipo de influencer. Por ejemplo, si es alguien ya, incluso uno puede ver las mismas historias de un político estadounidense, ¿verdad? Que está para las presidenciales, tiene ocultas estas opciones. ¿Por qué? Porque puede recibir incluso una masiva cantidad de mensajes que más bien eso le puede generar ciertos distractores o hasta una posible crisis de reputación para él. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos en la reputación online y cómo nosotros podemos enfrentar o tener un plan estratégico para anticiparnos ante una posible crisis que podamos tener en esta situación? Bueno, realmente los verdaderos enemigos somos todos nosotros como usuarios. Cada persona que está en una red social puede estar en el ojo, ¿verdad? En el blanco de una potencial crisis. Para ponerte también otro ejemplo, acá en Costa Rica, un usuario que representaba una empresa de bebidas, ¿verdad? De salud, iba con el uniforme de la empresa de bebidas de salud y se fue a manifestar a las afueras de Casa Presidencial en contra de la pandemia. Entonces, esto generó un revuelo, ¿verdad? Se viralizó el video de esta persona y le costó su puesto, le costó tanto que aunque él no representaba a la empresa en ese momento, pero llevaba un pin de la empresa, llevaba un sombrero de la empresa y empezaron a atacar a la empresa. Entonces imagínate que lo que empezó con algo personal terminó incluso repercutiendo a nivel empresarial. Lo más importante de esto es, por supuesto, tener un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción en caso de una crisis? Nunca responder en el calor del momento. Esa no es, y aplica tanto para personas como para empresas. Responder en el calor del momento significa que te puede costar una crisis mucho mayor o que se vaya haciendo un efecto como una bola de nieve, ¿verdad? En segundo lugar, hay que tener un protocolo de preguntas y respuestas claves, ¿verdad? Y ver de dónde se origina la crisis, qué persona es, porque también hay muchos trolls. ¿Qué es un troll? Es una persona de perfil falso que se dedica a crear insultos o comentarios negativos en las redes sociales. Entonces, tenemos que identificar, ¿es un troll o realmente es un usuario? Y después de ahí empezaron a generar la investigación de cuál es la raíz de esto. Una crisis online se divide en tres factores: la precrisis, la potencial crisis y la crisis. ¿Qué es una precrisis? Es cuando se detonan ciertos comentarios o mensajes sobre un tema en específico. Una crisis o una potencial crisis es cuando esa conversación ya pasa a otras redes sociales, es decir, pasa a grupos cerrados, pasa a foros, pasan a otras páginas externas a la mía y empiezan a hablar sobre este tema. Y ya se considera una crisis cuando este tema ya cae de los medios de comunicación, es decir, cuando ya también hay una represión de los usuarios en contra de la marca. Había sucedido también el caso con una universidad que cambió de nombre y esto se transformó en una crisis porque no solo cayó en los medios de comunicación, sino que los mismos estudiantes también empezaron a quebrar los vidrios, pararon sus matrículas y se vio un cambio tangible en la marca. Entonces, cuando se considera una crisis es cuando ya sale de control y cuando ya están creando cambios, golpes o represión tanto al personal como a las instalaciones de la empresa. TikTok, cuando inició, estaba TikTok para servirle a usted y todo. Entonces, en un banco, un grupo de chicos realiza este TikTok y luego se presenta, se vuelve viral y despidieron a las personas. ¿Crees que fue conveniente realizar este tipo de despido? Fue muy criticado por las personas, pero ¿cómo hubieses actuado al recomendarle a esta marca de seguir con los empleados o cómo manejar la crisis? Ok, en primer lugar, creo que a mi criterio ahí faltó un tema también de recursos humanos. Yo estuve de ambos lados, ¿verdad? Estuve del lado de una organización y ahora estoy más bien del lado externo asesorando a las empresas.
Lo más importante que se tiene que dar es que cada persona que está trabajando, aunque tenga sus redes personales, sin querer queriendo van a llegar a representar una parte de la organización, ¿verdad? E incluso si en mi biografía yo pongo que trabajo en X empresa, y si yo estoy emitiendo un comentario, aunque sea personal mío, eso puede llegar a generar cierta distorsión o pasarse a nivel profesional o a nivel contra la empresa, ¿verdad? Sobre el despido con este usuario, yo sinceramente no lo hubiera hecho porque también, ¿verdad? Todos somos humanos, todos cometemos errores y tal vez lo que inició como algo creativo terminó siendo en algo como crisis. Lo más importante es que cada persona que está en una organización se le tiene que dar un protocolo de redes sociales y uso de redes sociales. Ahora bien, si querés compartir contenido, bueno, entonces configura tus opciones para las historias o los contenidos que estás haciendo que solo quede a tu grupo cerrado de amigos o que se mantenga de manera privada o que tú, depende, si quieres hacer algo más público, tenés que pensar que eso público puede llegar a repercutir en otras personas o en otras organizaciones. Entonces, lo inicial en toda organización es una clase de protocolo de redes sociales, personal y empresarial. Así es, hoy por hoy, porque cuando inició ya las redes sociales nunca se imagina hasta qué dimensión puede llegar algún comentario o algún video, que creo que hoy por hoy las empresas deben de tomar en cuenta tanto de la reputación de la marca. Me gustaría saber, como bien mencionabas, en cuanto a la crisis, ¿en cuánto tiempo debería de responder una empresa al momento un comentario por alguna crítica de algún servicio? Por ejemplo, si hablamos de comida rápida, que tal vez le salió una cucaracha, un cabello, porque hay personas que lo dejan, pero otras personas sí creo que toman muy en serio esta situación y comienzan a comentar, y luego vienen otras personas que no les corresponde opinar y opinan. Lo más importante es más que el tiempo, ¿verdad? Porque como ya mencionado anteriormente, no hay que responder nunca en el calor del momento. Más que el tiempo, la empresa tiene que decir algo. Hay una frase muy popular en marketing que dice que no decir nada es decir todo, ¿verdad? O hay otra frase popular que dice que quien calla otorga. Justamente me pasó asesorando a un cliente que es una cadena de comidas rápidas. Comida rápida es una de las marcas que están más expuestas a crisis porque emitís una gran cantidad de alimentos todos los días, ¿verdad? Y tal vez por un simple descuido, un pelo o un error humano, eso se puede generar en una bola de nieve. Lo más importante es que si este usuario, por ejemplo, se está quejando que le apareció una cucaracha o un pelo, que su delivery nunca llegó, es tratar el tema de manera privada. Es decir, enviarle algún incentivo, preguntarle que cómo se siente, ver la manera de cómo apaciguar ese comentario. Porque si lo dejas por alto, eso más bien lo que va a generar es que otras personas se suban sobre ese mismo comentario y también generen una cierta mala reputación hacia atrás, ¿verdad? Yo considero que lo que tiene que ver con hotelería, aerolíneas y todo lo que tiene que ver con consumo masivo, supermercados y comida son las marcas más delicadas y las más expuestas a crisis. Otra de las recomendaciones que yo siempre doy a los clientes es eliminar la barra de las opiniones estrella. Así como TripAdvisor tiene sus reviews, Facebook también tiene sus reviews. Lo mejor es siempre eliminar esta barra porque sean buenos o malos los comentarios, siempre los malos van a estar arriba del fanpage y esto por supuesto me va a generar una afectación en el ranking de la página y en la visibilidad de las recomendaciones. Principio súper clave, e incluso antes de que llegaran las redes sociales, la mayor influencia o la mejor publicidad es un cliente satisfecho. La voz del cliente o la recomendación de un cliente siempre va a ser lo más poderoso. Entonces hay que tener siempre muy óptimos canales de servicio al cliente y respuestas automatizadas o respuestas personalizadas para tratar este tema de una manera más personal. Roy, otra de las cosas que también y fue muy sonado fue el caso de American Airlines. No sé si tienes conocimiento de ello, ¿nos podrías explicar cuál fue el éxito de ellos en lograr superar esta crisis? Porque sabemos que al inicio fue muy criticado ante este caso. Correcto. Bueno, en el año 2017 salió un video de que el mismo personal de la aerolínea sacó casi arrastrado a uno de sus pasajeros, ¿verdad? Y bueno, el video se empezó a viralizar, se hizo súper masivo y al final la aerolínea recibió un ataque reputacional enorme, ¿verdad? Incluso fue catalogada como la peor aerolínea de reputación online en el año 2019. Ellos lo repercutieron, bueno, la parte de su estrategia fue dar la cara, aceptar los hechos, ¿verdad? Como mencionamos,
somos humanos, quien está detrás también de una marca somos humanos y nos puede pasar esto en cualquier momento. Bueno, lo primero, ellos aceptaron el error y dieron la cara por medio del representante, del CEO, es decir, salió la figura más arriba de la organización dando la cara, dando las explicaciones, y esto ayuda un poco a humanizar más el mensaje. ¿Qué es lo que pasa con muchas crisis que suceden en otras marcas? Hacen un comunicado, un diseño gráfico redactado y lo publican. Esto más bien lo que puede generar es más descontento en los usuarios porque sienten que les está hablando una pared o te pusieron un afiche digital. Lo más importante es dar la cara, asumir los hechos y por supuesto generar algún incentivo para instar a los usuarios a que sigan confiando en la aerolínea. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, activaron ciertos protocolos de servicio al cliente, mejoraron incluso como todo su protocolo a nivel interno con los pasajeros, con el sistema de reservas, incluso optimizaron parte de su website, de la aplicación, para que de esta manera no se garantizaran errores como estos. ¿Qué fue lo que pasó con esta aerolínea? Que se fue un tiquete de más y ya estaba ocupado por otro pasajero y se duplicó el tiquete y al final fue lo que sucedió, que literal sacaron arrastrado a este pasajero. O sea, ¿en qué momento es recomendable utilizar un comunicado, un mensaje público a través de redes sociales o por qué vías o la conferencia de prensa? Ok, para apaciguar una crisis tiene que actuarse en menos de 24 horas e incluso poniendo 24 horas es máximo, ¿verdad? Eso es casi como un incendio, entre más lo dejes pasar se va a hacer mucho más grande. Y de igual, si no decís nada, estás diciendo en cierta parte. Lo que se recomienda, número uno, que cuando pase una crisis es que se detenga el calendario de contenidos en redes sociales que se tienen planeado en ese momento. Es decir, si la crisis sucedió a las 8 de la mañana y si se tiene un post programado para las 10 de la mañana, es mejor ocultarlo. ¿Por qué? Porque el post puede ser espectacular, puede ser muy lindo, pero el mismo enojo de la gente va a utilizar esa publicación para quejarse. Entonces, número uno, detener el calendario de publicaciones. Número dos, bueno, establecer los voceros. En toda empresa también se tienen que establecer quiénes son los voceros, si es de responsabilidad social empresarial, si es un tema financiero, si es un tema de personal, si es un tema incluso con derechos humanos. Entonces, bueno, identificar el vocero porque es el que maneja la mayor cantidad de información y utilizar esta fuente de información ya sea para que dé la cara por medio de un tipo de video, de alguna conferencia, o que se especifique por medio de una infografía o un comunicado sobre lo sucedido. Luego lo tercero, que es en un momento de crisis, es estar monitoreando. El equipo de social media tiene que estar muy atento a las notificaciones, a las menciones, cómo se están moviendo las métricas, si se están perdiendo seguidores o más bien si esta crisis, porque hay casos de crisis que más bien son una buena oportunidad para la marca y repuntarse y darse a conocer. Entonces, ¿verdad? Como siempre dicen, una crisis puede ser una posible oportunidad. Entonces, estar monitoreando la crisis y lo más importante, crear respuestas que sean avaladas por todo el equipo. ¿Qué ha pasado incluso con casos de clientes? Bueno, que el mismo cliente le responde en el calor del momento y se dio cuenta que era el perfil personal de él y cuando se dio cuenta era la marca que lo estaba insultando. Eso es súper grave porque incluso esa misma respuesta sirve de respaldo para que se sigan los usuarios molestando. Y lo más importante de una crisis es sacar el aprendizaje. ¿Cuál es el insight? ¿Verdad? ¿Por qué se detonó esa crisis? Y generar ciertos panoramas o ciertos pronósticos de posibles crisis a futuro. Si bien es cierto, esta pandemia es una crisis para muchas marcas, ¿verdad? En el sector de hotelería, en el sector de aerolíneas, ¿verdad? Gente que tenía, por ejemplo, reservado eventos, muchas de estas cosas generó crisis. Entonces, de algo que nos enseñó la pandemia es definitivamente a tener este protocolo ya listo en caso de que vuelva a suceder una situación como estas. Ok, otra de las cosas que también me llama mucho la atención es, por ejemplo, que en empresas la secretaria es la que contesta los mensajes en redes sociales. ¿Qué les recomiendas a estas personas que no quieren invertir en un departamento de comunicación y quiénes deberían estar en este equipo de trabajo para poder lograr tener una buena reputación de la marca o construir la reputación de la marca? Bueno, esto más bien en lugar de un usuario intentar ahorrarse un personal que tal vez pone a una recepcionista o un personal administrativo que lleve las redes sociales, más bien le puede salir más caro de la cuenta. ¿Por qué más caro? Porque no tiene los conocimientos o no tiene las bases para poder responder. Muchos de los usuarios, e incluso te lo cuento así de manera personal, a veces creen que el social media es solo una persona que responde comentarios. No, eso es un trabajo integral que va detrás con mercadeo, es un trabajo integral que va con planning. Entonces siempre lo recomendable es
o buscas una agencia externa que te brinde el apoyo, o bien un consultor que te dé las bases necesarias para que se puedan establecer esos protocolos de respuesta. Antes, incluso de que llegaran las redes sociales, si un usuario estaba molesto, dejaba su sobrecito en el buzón de sugerencias, o enviaba un correo, o llamaba por teléfono, o incluso hasta pagaba una columna en el periódico. Por eso era muy difícil. Ahora, si un usuario está molesto, simplemente ingresa al Instagram, ingresa al Facebook o ingresa a la red social y se queja. Entonces, siempre es recomendable que esté un equipo profesional detrás. La ortografía, la redacción y la ortografía es súper clave, de verdad. Decía un profesor universitario cuando yo llevé una de sus clases que una marca que tenga falta de ortografía es como alguien que te hable con mal aliento, ¿verdad? Y eso también le resta credibilidad a la marca. Entonces sí es muy importante que estén personas especialistas y que le den buena atención al servicio al cliente. Otro detalle acá en el servicio al cliente es el tiempo de rapidez, ¿verdad? Un usuario, según datos de Facebook Blueprint, que es una academia de Facebook, un usuario espera menos de una hora algo en redes sociales. Por ejemplo, yo estaba buscando un mueble en una tienda de diseño y me respondieron al siguiente día. Simplemente, aunque el mueble estaba bien y dentro de mi presupuesto, yo simplemente ya perdí el interés. Entonces, también es clave optimizar los tiempos de respuesta en redes sociales, la buena redacción de ortografía y la estrategia. Perfecto. Ahora, un ejemplo que me puedas dar desde tu punto de vista y trabajo internacional que realizas, ¿quiénes han logrado tener una oportunidad en medio de la crisis? También hay artistas que han tenido como crisis fatales, que un mal día o algún comentario o un mal momento y se transforma su video en viral y son criticados. Bueno, un caso muy sonado, y eso sucedió el año pasado, fue de Thalía, ¿verdad? Que ella es muy espontánea, ella es muy esporádica en sus redes sociales. Se hizo un video del tiki tiki taca taca, ¿verdad? Que se hizo súper famoso, y lo que tal vez iba a ser algo muy gracioso, bueno, la gente la empezó a atacar, pero bueno, sucedió una crisis porque después ella sacó una canción, salieron GIFs, salieron memes, y literal ella estuvo en la conversación de muchas personas. Sus redes sociales aumentaron millones de seguidores en cuestión de menos de una semana. Entonces, también hay que considerar que una crisis o una mala oportunidad como esas, principalmente para los artistas o marcas personales, pueden ser utilizados más bien como una muy buena oportunidad para que se replanteen y que por supuesto también le saquen provecho. También incluso, bueno, Paulina Rubio, ¿verdad? Esta cantante a inicios de año estaba haciendo un live y bueno, se vio un poco como su apariencia preocupante para los usuarios, y al final esto le trajo algunas repercusiones en su vida personal, pero bueno, ella le sacó provecho y también aumentó el engagement en sus redes sociales. Nosotros podemos lograr darle vuelta a una crisis que tengamos en redes sociales para borrar todo ese contenido, o no hay opción para borrar el contenido si nosotros ya quedamos, nuestra reputación está por los suelos. Bueno, en caso de una crisis muy exponencial, uno incluso puede apelar con Google, en verdad, el tema porque, verdad, pues tenés el deber y la responsabilidad de corroborar de lo que están diciendo en Internet no es cierto. Entonces, bueno, incluso Google tiene un proceso legal muy amplio en el cual uno puede llegar a apelar esta situación, y han pasado casos de este tipo de personas. Con respecto a la reputación online, tanto vos, yo, todos los usuarios que estamos en redes sociales tenemos una identidad digital en redes sociales, y por supuesto tenemos que tener cuidado de cómo las utilizamos personalmente, porque esto tarde o temprano nos puede llegar a influir profesionalmente. Entonces, lo más importante es tener filtros, pensar muy bien antes de publicar, aunque sea un meme o aunque sea algo gracioso, pensar de que eso puede generar algún trasfondo, y por supuesto ser muy responsables con las redes sociales. Tengan muchos o pocos seguidores, al final es parte de tu marca personal a nivel digital. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Roy. Gusto de saludarte. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Tomen en cuenta antes de publicar, piensen 2 veces antes de responder, como dice Roy. Tengamos cuidado, porque eso se puede volver en una crisis fatal tanto para nuestra empresa o para nosotros mismos. Que tengan una excelente noche.